Los países que podrían estar revelados en el libro de Apocalipsis y cómo esto podría conectarse con el mundo actual. Sin duda, este es un tema fascinante, y aunque no vamos a afirmar con certeza qué países específicos están mencionados, sí vamos a analizar diferentes interpretaciones y cómo podemos ver conexiones con eventos y naciones de hoy en día. Para entender mejor este tema, primero debemos recordar que el Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es el último libro de la Biblia y está lleno de símbolos, visiones y profecías sobre el fin del mundo, el juicio final y el regreso de Cristo. Vamos a sumergirnos en algunos pasajes clave y tratar de entender cómo se han relacionado con países actuales. La Gran Babilonia. Comencemos con un concepto que aparece repetidamente en el Apocalipsis: Babilonia. En Apocalipsis 17 y 18 se menciona una entidad llamada la Gran Babilonia, descrita como una ciudad poderosa y rica que finalmente caerá en el juicio de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Muchos estudiosos de la Biblia creen que la Gran Babilonia no representa una ciudad literal, sino que es un símbolo de un sistema corrupto de poder, riqueza y opresión. Algunos han argumentado que esto podría aplicarse a grandes imperios o naciones poderosas en el mundo moderno. Por ejemplo, en la actualidad, algunas personas interpretan la Gran Babilonia como una representación de grandes potencias económicas y políticas, como lo son los Estados Unidos o incluso la Unión Europea. Estos países y regiones tienen un gran poder en términos de influencia global y control económico, lo cual podría conectar con la descripción de Babilonia en cuanto a poder y decadencia. Pongamos un ejemplo: imaginemos cómo estos países han dominado el comercio mundial, las tecnologías y la cultura popular. Desde el auge de grandes empresas, hasta el control de los medios, podemos ver cómo una nación o grupo de naciones con tanto poder podría ser comparada con Babilonia, una ciudad que en la Biblia se describe como opulenta, pero también corrupta y destinada a la destrucción. Pero también podría significar algo más amplio, una forma de vida que prioriza el materialismo y el placer por encima de la moral y la fe. La bestia y sus 10 cuernos. Otro pasaje interesante que ha intrigado a muchas personas a lo largo de los siglos es la mención de la bestia con 10 cuernos. En Apocalipsis 3 y 17 se nos describe una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, lo que ha sido interpretado de muchas formas diferentes. Una interpretación común es que los 10 cuernos representan 10 reinos o naciones que se unirán en una alianza poderosa en los últimos días. La pregunta es: ¿podríamos ver señales de esto en la actualidad? Algunos han sugerido que la Unión Europea, con su número variable de Estados miembros, podría ser un ejemplo moderno de esta alianza de reinos. La UE es una entidad política y económica formada por múltiples países que, aunque son independientes, colaboran estrechamente en muchos aspectos. Algunos estudiosos han señalado que los 10 cuernos podrían simbolizar una alianza o confederación de naciones que buscarán ejercer un gran poder en los tiempos finales. Para hacerlo más fácil de entender, piensa en cómo la Unión Europea maneja decisiones económicas, políticas e incluso militares de manera conjunta. Es una unión de países que tienen una fuerte influencia global, lo que podría recordar la imagen de los 10 cuernos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación. Otras personas creen que los 10 cuernos podrían representar una alianza futura, aún por formarse, que podría incluir no solo países de Europa, sino también potencias de otros continentes. Algunos incluso han mencionado la posibilidad de que una alianza como esta pueda surgir en regiones como el Medio Oriente o Asia. Para ilustrar esto, imagina un escenario donde varias naciones, digamos China, Rusia y algunas potencias europeas, formaran una alianza económica o militar. ¿Podría eso ser lo que Apocalipsis describe? Esta es una de las preguntas que más ha fascinado a los estudiosos. Gog y Magog. Otro de los términos que aparece en el Apocalipsis y que ha sido motivo de debate es la mención de Gog y Magog en Apocalipsis 20. Según el texto, estos serán dos entidades que se levantarán contra el pueblo de Dios en una batalla final. Gog y Magog también se mencionan en el libro de Ezequiel, y muchos estudiosos creen que estos nombres hacen referencia a naciones o grupos que se levantarán en oposición a Dios en los últimos tiempos. Algunos creen que Magog podría referirse a Rusia o a una región del norte de Israel, basándose en las antiguas descripciones geográficas. Se ha dicho que Magog representa un poder militar que podría liderar una coalición contra Israel en los tiempos del fin. Un ejemplo que podemos ver hoy en día es cómo Rusia ha tenido un papel importante en el Medio Oriente, particularmente en Siria, una región cercana a Israel. Las tensiones que existen en esa parte del mundo han hecho que muchos se pregunten si estas profecías están comenzando a cumplirse. Otra interpretación es que Gog y Magog podrían representar una alianza de varios países que no están necesariamente limitados a una región en particular. Algunos sugieren que podría tratarse de una unión de potencias del Oriente Medio, Asia o incluso África, que se levantarían para enfrentar a Israel y finalmente, a Dios. El dragón y los reyes del Oriente. Un símbolo más en el libro de Apocalipsis es el del dragón y los reyes del Oriente, mencionado en Apocalipsis 16.
Según este pasaje, los reyes del Oriente cruzarán el río Éufrates, para prepararse para la batalla de Armagedón. Muchas personas han especulado sobre quiénes podrían ser estos reyes del Oriente. La interpretación más común es que podrían referirse a naciones ubicadas al este de Israel, como China o India. Pensemos en cómo China ha crecido enormemente en poder económico y militar en las últimas décadas. Hoy en día, China es una superpotencia que tiene influencia en prácticamente todo el mundo, desde la tecnología hasta la política internacional. Algunos creen que este país, con su vasto ejército y recursos, podría ser uno de los reyes del Oriente mencionados en Apocalipsis. Un ejemplo moderno es la llamada Nueva Ruta de la Seda de China, un proyecto de infraestructura masivo que está conectando Asia, Europa y África, a través de rutas comerciales terrestres y marítimas. Este tipo de expansión e influencia podría interpretarse como una forma de preparación para un futuro conflicto global tal como lo describe el Apocalipsis. Israel en el centro de todo. No podemos hablar de los países revelados en el Apocalipsis sin mencionar a Israel. A lo largo de la Biblia, Israel tiene un papel central en las profecías del fin de los tiempos, y el Apocalipsis no es la excepción. Desde la formación del Estado de Israel en 1948, muchos han creído que esto fue un cumplimiento directo de las profecías bíblicas. Israel es considerado como el lugar donde muchas de las batallas finales tendrán lugar, y como el país que será defendido por Dios en la lucha final contra las fuerzas del mal. Por ejemplo, la batalla de Armagedón, mencionada en Apocalipsis 16 y 16, se cree que ocurrirá en el valle de Megiddo, en el norte de Israel. Es un lugar real, y muchas personas creen que este será el sitio de la confrontación final entre el bien y el mal. Israel, a pesar de su pequeño tamaño, sigue siendo un punto de interés clave en la política mundial. La constante tensión en el Medio Oriente, los conflictos que rodean a Jerusalén, y el papel de Israel como una nación central en las profecías bíblicas, son ejemplos claros de cómo este país sigue siendo relevante en la actualidad. En resumen, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y referencias que han sido interpretados de diversas formas a lo largo de los siglos. Mientras que algunos ven conexiones claras entre las naciones modernas y los pasajes bíblicos, otros creen que muchas de estas profecías aún no se han cumplido. Lo más importante es recordar que el objetivo del Apocalipsis no es asustarnos, sino prepararnos para lo que está por venir y darnos esperanza en el regreso de Cristo. Así que, si bien es interesante analizar las posibles conexiones con los países actuales, siempre debemos mantener nuestra fe y confiar en el plan divino. ¿Qué opinas? ¿Crees que algunos de los países actuales están mencionados en el libro de Apocalipsis? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión.